¿El lector acaso no ha olvidado la crítica situación en que dejamos a Quasimodo? El intrépido, sordo, acosado por todas partes, había perdido, si no todo aliento, al menos toda esperanza de salvar, no su persona. Él no pensaba en sí, sino a la pobre gitana. Los zampones estaban a punto de apoderarse de Nuestra Señora, cuando de repente resonó en la calle circunvecinas un galope de caballos, viéndose una larga fila de hachas y una espesa columna de jinetes a escape y lanza en ristre desembocaron en la plaza, como un huracán gritando «Francia, Francia», a degüello los villanos. Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad hablaremos sobre Nuestra Señora de París, del gran escritor francés Victor Hugo. Bueno, este escritor se sabe que se conoce como el patriarca de las letras francesas, además de que es escritor es el más reconocido de su época, también considerando que es el poeta más grande y famoso de Francia. Este escritor nació en 1802. Se sabe que este escritor se demoró 6 meses en escribir Nuestra Señora de París, cuando tenía 28 años, a lo contrario de cuando publicó su obra Los Miserables, que se demoró en escribir unos 17 años. Bueno, se sabe que este escritor se considera el primer escritor, bueno, cayendo en la redundancia, que había manifestado el romanticismo. Además que conocemos ciertas obras cumbres de este gran poeta. Bueno, se sabe que la obra Nuestra Señora de París fue publicado en 1831, libro cumbre de la literatura francesa, pues, en la cual nos narra la época de París, en la época de esos años en las cuales nos menciona mucho sobre los mendigos, incluso el rey de Francia, dentro de esos personajes de una forma muy diferente en cómo él nos muestra la realidad de ese contexto, porque tenemos como que nosotros como lectores tenemos como función ir más allá de todo, de esta trama, porque tenemos que enfocarnos en el tiempo que fue escrito y no tanto criticarlo. ¿Por qué no criticarlo? Porque es una obra realmente maestra. Creo que es una de las obras muy importantes de Víctor Hugo, pero sobre todo que dentro de los lectores nos forma, nos vincula dentro de la obra. ¿Por qué? Porque incluso incluso fragmentos dentro de estas páginas en las cuales este escritor nos menciona mucho sobre ese pensamiento que él hace. El lector él dice así, como comienza, dando involucramiento al lector. ¿En qué aspecto? Porque nos dice, si nos lo permite el lector, trataremos de reproducir aquí la impresión que hubiera recibido entrando con nosotros en aquella sala grande, en medio de aquel gentío vestido de ropillas, jumones y sobresvestas. Página 7. Esta obra hace que nosotros como lectores nos involucremos mucho dentro de ella. ¿Por qué? Porque nos logra ambientar todo ese campo, el campo en donde se están desarrollando todos los hechos, y es donde, claro, nosotros como lectores nos involucramos. Ya, para dar inicio ya de esta obra, hay que saber también que esta historia forma parte de un legado medieval. ¿Por qué? Porque está escrita dentro de 6 meses. Además, dentro de la literatura se sabe que se incorporan esos personajes que había mencionado posteriormente sobre los mendigos y el rey de Francia. Incluso está acá el escenario principal, que es la catedral de Notre Dame, que bueno, es un que logra transmitirnos toda esa tragedia, esa entre comillas fatalidad en cómo acaba la obra, porque en pocas palabras
Esta obra tiene un final abierto, bueno, en la cual nos logra transmitir en que nosotros como miembros, como parte de esos personajes, en ver cómo terminó, qué fue de Quasimodo, en qué sucedió y todo aquello que está relacionado con la obra. Justamente tocando este tema de Quasimodo, no sabe, no es como el final es abierto, no se sabe qué había sucedido o si está muerto o qué será de él, ¿no? Porque es como que nos deja ahí diciendo el hombre quien había pertenecido habíase dejado morir en aquel sitio. Cuando quisieron separarle del esqueleto al que estaba abrazado, cayó hecho polvo. Quasimodo, he aquí todo lo que hemos podido descubrir. En cuanto a la misteriosa desaparición de Quasimodo, he aquí todo lo que hemos podido descubrir. Justamente es eso de que nos mencionan de Quasimodo. Bueno, hay una parte en la que va iniciando nuestra hora, es el 6 de enero, todo comienza el 6 de enero de 1482, que bueno, es donde se despertaron los habitantes de aquella ciudad, de aquel lugar. Es así, dice: hoy hace 348 años, 6 meses y 19 días, que se despertaron los habitantes de París al requeteo de todas las campanas tocando el vuelo en el triple recinto de la ciudad, de la universidad y de la villa. La historia, sin embargo, no hace mención especial el día de 6 de enero de 1482. Justamente nos comienza hablando del 6 de enero. 6 de enero que se celebraba el Día de los Reyes Magos y también la fiesta de los locos. Y todo se sitúa bajo el régimen de París y la gente del pueblo considerándose como que muertos. Pues ahí es donde nos empieza a relatar esta historia de Quasimodo, en la cual había estado como que muerto en un paquete y por dar razones la gente era como que las mujeres que estaban ahí en la catedral era como que estaban alarmadas, aterrorizadas, por decirlo así, estaban como que otro mundo. ¿Por qué? Porque Quasimodo solamente tenía un ojo, un colmillo y una joroba, por lo cual les daba mucha extrañeza y claro que los perjuicios y toda esa polémica que se ocasionó por ver a Quasimodo, a este niño, porque era un bebé, incluso una mujer dijo que por qué que le diera asco dar a amamantar a un ser como él. Y ahí es donde luego nos va narrando de el sacerdote, el padre Claudio, se acerca porque justamente hay una parte donde nos mencionan que quizás desde lejos no nos daríamos cuenta de los llantos del niño, del bebé, pero si nos vamos acercando vamos escuchando ahí esos llantos. Y es donde justamente les mencionaba al principio sobre cómo este escritor tiene esa técnica de hacer partícipe al lector, donde, si nos permite el lector, trataremos de reproducir acá la impresión que hubiera recibido entrando con nosotros en aquella sala grande, en aquel gentío vestido de ropillas y jubones. Justamente ya aquí nos está entrando más a la historia sobre la bella gitana llamada la Esmeralda, no Esmeralda, sino la Esmeralda, y el jorobado Quasimodo. Esta obra en realidad mezclan como que hacen ver como que, bueno, incluso Nuestra Señora de París es adaptada en una película y también creo en Disney. Tratan de ver como una mujer, a Esmeralda como una mujer muy, esbelta, en el aspecto que era muy coqueta, pero en realidad ella tenía solamente 16 años. Y bueno, era una niña que realmente sufre
por todo lo que había sucedido obviamente dentro de su belleza, porque como dice en el libro, como decía Víctor Hugo, la Esmeralda era tan bella, tan simpática, tan hermosa, que a causa de su belleza llega su tragedia y su muerte. Luego está Quasimodo, que tiene un rechazo dentro de la sociedad, el rechazo social, y bueno, que es aislado por toda la población. ¿Por qué? Porque en el aspecto que él era como mal visto, en el aspecto de que, no, bueno, porque obviamente no tenía un ojo, tenía solamente un ojo, un colmillo y una joroba, era como que un monstruo. Incluso él dijo una parte donde a Esmeralda le decía que no tenga miedo de él, porque no quería hacerle daño, al contrario, la quería proteger, porque incluso la había salvado 2 veces. Luego, para continuar ya esta historia, no, la gitana, la Esmeralda, se encontraba bailando, estaba bailando ahí todo por la catedral, y Quasimodo, cuando la vio esos movimientos, obviamente, ella ahí toda con su vestimenta exuberante, toda ella, él se quedó anonadado por tanta belleza, por la belleza que presenciaba ante ella. Y pero da la sorpresa que también el padre Claudio, que era muy como que no veía muy bien, obviamente por los mismos perjuicios de la sociedad, la religión, incluso que, bueno, aquí no lo veía bien. ¿Por qué? Porque ella, por su manera de bailar, y obviamente todos los pobladores de ese lugar, eran como que normal, pues que ella que sigan bailando, porque incluso que no se sabía que la madre, porque estaba bailando, y el padre se quedó mirando como que wow, sorprendido, pero lo miraba a ella la miraba de una manera ya pues no tanto como que admirándola, sino ya más de manera más provocativa. Luego llega la tal Gudula, esa mujer que sentía un desprecio total sobre la gitana, porque ella había perdido hace 15 años a su hija. Inclusamente ella tenía un zapatito. No, creo que ya estoy chocando más en el tema. Ella le reprochaba, le gritaba, decía un montón de cosas a Esmeralda, que el porque estaba bailando, que era su culpa, que ella se había llevado a su hija y todo eso. Entonces ya en la parte donde nos va narrando toda esa situación, no llega hasta el padre, porque justamente me saltó una parte donde el padre Claudio, al ver a Quasimodo todo desprotegido, lo adopta, y es donde le pone el nombre, lo bautiza como Quasimodo al día siguiente que lo había recogido, y es donde ya pues se vuelve su campanero de él, y bueno, viene con él pues. Ya, se sabía también que, bueno, Quasimodo era sordo y mudo. Bueno, se volvió sordo porque él era como que se contemplaba, y era su refugio esto de las campanas. Eran tanto el ruido de las campanas, que hizo que a lo largo de los años él se vuelva sordo. Y también mudo, porque no era como que tenía una buena dicción al momento de tratar de vocalizar. Bueno, ya, continuando con la Esmeralda, toda esa polémica que había sucedido de la mujer que le estaba reprochando. Todos decían que se callara, ¿no? Porque ellos querían seguir viendo a la hermosa gitana moviéndose, porque justamente ella tenía una cabra que se llama Yali. Y bueno, luego de toda esa descripción se puede visualizar todas las injusticias que narran dentro de la época. Claro, pues hay que ambientarnos que actualmente, bueno, que en esa época era muy criticada el aspecto de las gitanas y todo eso. Aparte que también nos menciona sobre el padre que está haciendo Don Claudio, que obviamente para mí era como que un aspecto más morboso, porque obviamente que había quedado enamorado de ella, igual que Quasimodo.
Luego esa tarde, había logrado escapar, había logrado escapar, salir pues al fugar Esmeralda, y es donde detrás de ellas va Quasimodo. Pero no era como que yo no sentí como que la quería asustar, nada al contrario, estaba tan enamorada de ella que él no le quería hacer daño. Pero es como que hay una parte donde la agarra y ella como que lo vio y se sintió aterrorizada. Ella está indignada porque la había agarrado. Es donde se aparece este hombre, en su caballo, y supuestamente como que dando a entender que ayudándola, pues porque ella gritó que la ayuden, ¿no? Y es donde entra Feo con su caballo y todo eso. Y él al ver su belleza de Esmeralda se queda anonadada a pesar de que él estaba a punto de casarse. Pero como que esa idea de casarse no era como que le llamaba mucho la atención. Y después de eso, Quasimodo fue acusado por toda esa polémica que había causado dentro de la situación. Ya, luego cuando le sucede esto, Quasimodo es azotado, y luego de lo que había sucedido, Esmeralda, luego de 2 meses, pues, que había sucedido justamente Esmeralda, él gritaba, pues, porque él como que trataba de decir que necesitaba agua. Esmeralda pasó por ahí cuando él estaban azotando, y ella le da un poco de agua, y era como que Quasimodo trata de ver una imagen de cuidado, de gratitud, por decirlo así, hacia Esmeralda. Algo así. Porque había justamente acusado por el corte de los milagros. Luego ya nos menciona cuando nos menciona justamente una parte donde estaba Febo y un amigo saliendo del bar, saliendo de noche, y eran altas horas de la noche que él y justamente le dice a su amigo si tenía el dinero que le iba a prestar, pues, para llevarlo a un hotel a Esmeralda. Y bueno, su amigo le responde que no, porque había gastado todo en la borrachera, pues, por tomar. Luego ya dentro de esto sucede que se aparece el padre. El padre estaba todo como que acapuchado, el bebé, modo incógnito estaba. Y es donde se acerca a él y le dice que sabía dónde se iba a ir, que se iba a ir al río con la gitana y toda una cosa, todo lo quería. Y ya, pues luego de eso, le dice que le prestaba el dinero para que se la lleve a un hotel a Esmeralda, pero él le dice con la condición de que se vaya, que lo lleve, pues, que lo lleve junto con él. Y él le dice, y luego que él estaba en un caballo, le dijo Feo que al día siguiente le iba a devolver todo lo que le había prestado. Luego, cuando llegan al lugar, ven este hombre encapuchado todo, ve a Esmeralda, toda radiante, toda hermosa como siempre, igual Febo. Cuando la ve, llegan, comienzan a hablar, incluso le prometía hasta que le bajara la luna, creo. Iba, Febo le dice a Esmeralda, estaban conversando, incluso, pero el padre, Claudio, el padre Claudio estaba tan furioso, demasiado furioso por todo lo que estaba viendo, porque veía cómo la agarraba por todo el cuerpo morena, por todo su cuerpo moreno de la bella Esmeralda. Y es donde él no era como que estaba muy muy furioso, pues sí, ya quería salir y lo quería agarrar a palos. Lo agarraba como que tenía un bollo ahí, y es donde Esmeralda estaba ahí con él, y es donde ella, al ver que lo estaba desnudando, pues, quitándole toda su ropa,
le empieza a desnudar, pues a besar y es donde ella como que se siente muy chu porque obviamente está enamorada de Feo. Pero la cuestión es aquí es que la bella Esmeralda, ella decía que no podía entregarse a él, incluso tenía como su zapatito, un bollo, el zapatito, el amuleto para encontrar a su madre, porque justamente él pues, tenía. Bueno, luego de ello sucede que él le dice, porque justamente le había dicho que la quería, tanto había repetido eso con todas las mujeres creo que había estado, y estaba casada, el peor degenerado le decía que la quería y que le iba a dar una casa, un montón de cosas que iban a ser muy felices. Pero luego cuando ella se retiene y le dice que no, porque él se da cuenta de eso, le dice que no, y que no quería, pues ya que no quería continuar, le dice, que acaso no me quieres, que no sé cuánto, bla, 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 mucho palabreo. Entonces es donde ella le dice, puedes hacer conmigo lo que quieras, o sea, van a entender como que soy tuya, ¿no? Ya, utilízame, pero tampoco en ese aspecto. Luego ya cuando va siguiendo la historia, el hombre que es ella, cuando ya comienzan a tener contacto, para que ya se consuma todo su amor, ella, Quasimodo, bueno, perdón, Quasimodo, Esmeralda, el padre Claudio la ve, pues obviamente estaba observando todo y estaba furioso, y justamente ella se da cuenta que alguien estaba detrás, pero era como que él le dice, pues quién es otra, y es donde tanto fue su furia que sacó como un bollo que y golpea a Febo, lo golpea y lo deja mal herido, pero todos pensaban que estaba muerto, incluso yo creí que estaba muerto, pero no. Luego de eso, la Esmeralda es excusada, culpable por brujería y por el asesinato de Feo. Y es donde fue llevada a la cámara de tortura, donde fue sometida a diversas situaciones, que incluso estaba aterrorizada, que ella lloraba y imploraba, trataba de decir que ella no había hecho nada, que había sido ese hombre capuchado que le había llegado, estaba observándolos, que ni siquiera, que había sido el padre Claudio, pues. Y prácticamente ella imploraba su libertad, porque claramente no había sido eso. Y aparte que el degenerado de, de Feo no había muerto, lastimosamente. Y ya pues, luego de pasar unos días ahí, el padre Claudio fue a verla, pero ya él se llevó la sorpresa que ella lo logró hasta identificar. Le dijo que buscaba, pues, porque había hecho eso, incluso. Dice, aquella noche se había dormido a la Esmeralda en su celda, llena de olvido, de esperanza y de dulces pensamientos, porque justamente ella había confesado todo lo que querían oír, pues que prácticamente ella lo había hecho, porque trataba de decir de mil formas que ella no lo había matado, ella no lo había lastimado, pero no. Aparte de que como tenía su cabrilla, le decía que eso era su brujería y que seguro ese hombre era como que su compinche y todo esto, todas muchas cosas que influyen, que van dentro de esta trama. Dice, aquella noche se había dormido la Esmeralda en su celda, llena de olvido, de esperanza y de dulces pensamientos. Dormida hace rato, soñando como siempre con Febo, cuando le pareció oír un ruido cerca. Tenía un sueño ligero e inquieto, un sueño de pájaro, en cualquier cosa la despertaba. Abrió los ojos, la noche estaba oscura, pero vio en la ventana su rostro que la miraba, una lámpara iluminada que ella apareció. En el momento en que vio que la mirara la Esmeralda, aquel rostro dio un soplo a la luz, pero tuvo tiempo la gitana para atreverle y sus párpados se cerraron de terror. ¡Oh!, dijo con voz apenas articulada, el sacerdote. Todo su infortunio penetró entonces en ella como un relámpago. La infeliz cayó sobre su techo helado. Y dijo, compasión, suéltame, compasión, si supiera lo que es mi amor, fuego, plomo, derrito, mil cuchillos en mi corazón. Vete, demonio,
Ámame, ámame, piedad, gritaba el pobre sacerdote, respondiendo sus golpes con caricia. De pronto sintió de más fuerte que ella, en menester acababa de una vez, dijo el arcediano rechinando los dientes. Calla, socorro, socorro, un vampiro, un vampiro. ¿Qué es eso? Y es regresar. Creyó el sacerdote entrever la figura de Quasimodo y se puso que en efecto no podía ser otro que más que él. Quasimodo, en el momento de amargura, olvidaba que Quasimodo era sordo. Justamente luego de esto, se da cuenta que, bueno, Quasimodo se va a rescatar a, a Esmeralda, porque justamente cuando el padre Claudio va a verla, ella como que aterrorizada se quedó así porque la reconoció y le dijo que ella le había muerto, que ella lo había, matado a Febo, y le dice que no, pues prácticamente él estaba enamorado de él, estaba obsesionado con ella a pesar de que era un padre y estaba haciendo un pecado. Y obviamente por eso la sociedad de esa época como que criticó un poco, juzgó el libro, incluso tuvieron que haber ciertas modificaciones porque mencionan esto del padre y por eso le llaman arcediaco a él. Y por eso incluso nos trata de escribir este libro que la belleza de la gitana, la hermosa gitana, era su condena y su muerte. Luego, no sé, luego ya, cuando la están llevando a Esmeralda en la carretera, en la carreta, va siguiendo el camino, ve a Febo. Feo que estaba vivo, ella trataba de gritar porque justamente estaba deshidratada, pues esta mujer lo trata de gritar feo, feo mío, corazón mío, y no le hace caso, no, porque obviamente ya no le importaba, ya solamente quería aprovecharse de ella. Luego ya justamente el pueblo, obviamente ver que Feo estaba vivo, el pueblo pide la liberación de Esmeralda. Y luego de ello, Quasimodo la rapta, porque incluso la iban a fusilar a Esmeralda. Quasimodo rapta a Esmeralda y la lleva en brazos en una pequeña celda que era en la iglesia. Le da comida, incluso un colchón, en donde obviamente era su celda de él, pues su colchón y la comida que él recibía. Y es todo lo que él le ofrece. Y justamente ella le hace la pregunta que por qué la salva. Y bueno, obviamente él era sordo, no podía entender, y él decía entre sus pensamientos, quisiera tratar de entenderla, quisiera tratar, o sea, al menos de hablarle, pero obviamente él no podía. Pues. Pero justamente el padre Claudio veía todo ese espectáculo que él había redactado a Esmeralda, Quasimodo, y él decía, ¿no? La gitana, trastornada por aquella violenta escena, cayó desalentada sobre su lecho y se echó a llorar sollozando amargamente. Su horizonte volvía a cargarse de siniestras nubes. El sacerdote, por su parte, volvió dando tientas a su celda. Ya no había duda, don Claudio tenía celos de Quasimodo, y repitió con aire pensativo esas fatales palabras: nadie la poseerá. Estaba celoso, padre mañoso. Bueno, luego ya retomando, cuando ella le preguntó por qué lo había salvado y todo eso, y él decía que quizás va a entender, ¿no? Que quizás para ella es un monstruo y que él tratará de cuidar a Esmeralda. Ella le iba a tratar de cuidar, proteger. Luego cuando Quasimodo va a ver a Feo, le trata de decir a él que ya no le interesaba a Esmeralda y que le dijera, pues, porque justamente ella decía que amaba mucho a Feo, era su... O sea, ella no aprendía la lección, incluso ya me da hasta cólera. Luego ya nos va mencionando, decía que el padre Claudio decía que si Esmeralda no era de ella, tampoco lo iba a hacer de nadie.
Por eso hubo esto de que él se fue a decir a todos dónde se encontraba Esmeralda para que vayan a verle la celda, que donde estaba Esmeralda en la celda de Quasimodo. Luego ya de ello, obviamente Quasimodo no podía escuchar y tampoco podía hablar porque era sordomudo. Cuando él se entera de todo ese revuelo, ¿no? Y trata de ver la forma de cuidar a Esmeralda, de alertarla de que tenía que irse, pues tratar de esconderla en otro lugar, pero se llega con la sorpresa de que ya no estaba Esmeralda, porque obviamente dijo, no, pues sucedió todo ese asalto en la catedral y bueno, en la caverna donde ella estaba, que fue atacada, Quasimodo dentro de ellos, todos los días que estuvo con ella, trató de no dormir y tratar de protegerla y nunca, ella siempre que dormía y al momento de levantarse siempre encontraba comida y agua. Luego cuando fue atacado, fue todo ese suceso, ¿no? Del padre Claudio. Y cuando va Quasimodo a ver a Esmeralda a la celda, ya no la encuentra. Y obviamente ya no la encuentra por motivo de que el sacerdote la había llevado, la había raptado, pues. Y él era como que en forma de burla le decía, ¿no? Que la llevó con la gúdula, justamente esa mujer que tanto desprecio tenía con las gitanas por lo que había sucedido hace 15 años. El padre Claudio la lleva y le dice, entonces don Claudio gritó en voz alta, porque le dijo, pues antes de llevarla, le dijo, luego que llegó a aquel sitio, se volvió hacia ella, porque así la llevó a la torre de Roland, arrastrándola detrás de sí sobre las piedras de sus hermosas manos. En la página 477 está esto. Entonces don Claudio dice, por último más, ¿quieres ser mía? Y obviamente Esmeralda decidía, le dijo, no, pero yo hace porque no sentía nada por ahí. Ella seguía aferrándose a Feo. Dice, entonces don Claudio gritó en voz alta, gúdula, gúdula, aquí está la gitana, véngate. Sintió la pobre niña que la agarraban repentinamente por el codo, volvió la cabeza y vio un brazo descarnado que salía de una ventana que había en la pared y la que la apretaba con un tenaza de hierro. Y este hombre se reía como de todo, ¿no? Y esta mujer le decía, le reprochaba que por su culpa, que dónde estaba su hija, que ella, hace 15 años se le habían arrebatado esas gitanas. Entonces ella, Gudula le mostró un zapatito tejido, y es donde Esmeralda se da cuenta, o sea, reconoce el zapatito porque justamente era su amuleto que ella tenía y es donde ella lo saca y es donde le dice pues que era es donde la madre reconoce y tienen los dos zapatitos y ella decía, vuélveme, mi hija, perdón, vuélveme, mi hija, vuélveme, mi hija, tienes que morir. Dice, ¿no sabes dónde está? Escúchame, yo no era una ramera, yo tenía una hija y me han robado a mi hija, me la robaron las gitanas. Ella reprochaba literalmente como si tuviera culpa la Esmeralda, no tenía la culpa. Ya ves que tienes que morir cuando la gitana tu madre venga a reclamarte. Madre, ¿sabes tú dónde está mi pobre hija? Voy a enseñarte, ¿ves su zapato? ¿Sabes dónde está el compañero? Si lo sabes, dímelo. Si no es más que el otro extremo de la tierra, no importa, iré a buscarlo andando de rodillas. Y luego la pared, ellas estaban detrás en una pared y las garras de hierro estaban entre las dos. Oh, la pared, gritó la reclusa. Oh, verla y no podía abrazarla, tu mano, dame tu mano. Porque ella justamente le había dicho que cuando la encontrara su hija, ella quería abrazarla. Y bueno, hubo la circunstancia que luego ella se sacó todo lo que tenía y todo eso. Había sufrido su dolor gota a gota durante 15 años. Y es donde ella le dijo que la madre de su madre le dijo que le iba a cuidar, que le iba a proteger, que se esconda. Y ella iba a decir que estaba, pues que
Y iba a negar todo, que ella se había escapado, que la había mordido y tanta cosa. A las finales de cuentas, vino Feo con el caballo y Esmeralda le escucha y es donde sale gritando, ay, me dio tanta cosa y me dio cólera, porque no era para que termine de esa forma, no es para que la maten. Ya, dice, ya se acercan, yo les hablaré, escóndete en ese rincón, no te verán, les diré que te has escapado, que te he soltado, lo juraré. Tanto ella le juraba y Fuego no le creía, pues ese hombre no le creía porque Fuego no le creía porque obviamente pues ves que luego gritó ella y aparte de lo que ella ya no tenía sus muletas, sus cosas que tenía en los brazos. Por ahí, capitán, dijo, no te muevas. Metida en un rincón hizo un movimiento. Vieja, le dijo, andamos buscando una hechicera para ahorcarla y nos han dicho que tú la tienes. No entiendo bien lo que queráis decir, porque justamente la mujer le decía a su hija que por qué la quería matar, porque ella le dijo, cielos, que estás diciendo, sálvame, sálvame, madre mía, que viene. Ya se me olvidaba, te persiguen, ¿qué has hecho? ¿Qué sé yo? Pero estoy condenada a morir. ¿Morir? Dijo Gulula, auxiliando como herida por el rayo. Morir, repitió lentamente mirando a su hija con ojos fijos. Sí, madre mía, quieren matarme y ahora vienen a prenderme. Ese matíbulo es para mí. Sálvame, sálvame, que llegan, sálvame. A las finales de cuentas se la llevan a Esmeralda. Y luego cuando intenta buscar la madre, la matan a ella, la madre del padre Claudio. Pero pues justamente Esmeralda también muere. Todos mueren, por Dios. Bueno, a la final se cuenta, bueno, muere Esmeralda, muere incluso el padre Claudio, muere la madre, Úrsula también. Y bueno, es donde ya casi en la parte final, para no hacerlo más extenso, el hombre entre tanto empezó a subir la escalera y entonces la vio muy bien Quasimodo. Llevaba sobre el hombro una mujer. El hombre era el padre Claudio y esa mujer era Esmeralda, que estaba vestida de blanco. Una niña vestida de blanco, aquella mujer tenía una cuerda en el cuello. Quasimodo la reconoció. Era ella, era Esmeralda. Llegó el hombre a lo alto de la escalera de mano y arregló el nudo corredizo. Entonces el sacerdote, para ver mejor, se puso de rodillas sobre la escultura. En el momento más espantoso, porque justamente ella estaba en una cuerda, tenía una cuerda en el cuello, y el padre Claudio, es como que da en ese momento una carcajada espantosa, una carcajada infernal, y es donde obviamente Quasimodo no logró oír porque era aquella carcajada, no escuchó porque era sordo, pero sí lo vio, sí vio esa expresión que había tenido después de la muerte de Esmeralda. Entonces retrocedió algunos pasos detrás del asediano y de pronto, persistiéndose sobre el furor, el Conjuror empujó con sus robustas manos hacia el abismo a que estaba asomado al arcediano, y es donde muere el padre Claudio. ¡Condenación!, gritó don Claudio, y ¡zas! Cayó porque Quasimodo lo empujó. Y bueno, no me siento como que fue parte de, porque él se lo había merecido, todo lo que había logrado y había hecho. Bueno, luego de esto, algo muy triste justamente ya en el caserito de Quasimodo, justamente por lo que había hecho. No se sabe mucho cómo todo lo que había sucedido, porque dices en la página 504, acabamos de decir que Quasimodo había desaparecido de Nuestra Señora el día mismo en que murieron la gitana y el arcediano. Arcediano le decían al padre Claudio. En efecto, nunca más se volvió a ver ni aún se supo que había sido del infeliz campanero. Campanero era Quasimodo. En la noche que siguió el suplicio de la Esmeralda, los criados y carpinteros de Verdugo quintaron su cuerpo del calzado y lo llevaron, según costumbre, al foso de Mautucón. Y es así
que acaba la historia. Acaba de una forma en la que dicen: en cuanto a la misteriosa desaparición de Quasimodo, he aquí todo lo que hemos podido descubrir. Y es así como termina la historia. El hombre a quien había pertenecido habíase dejado morir en aquel sitio. Cuando quisieron separarle del esqueleto al que estaba abrazado, cayó hecho polvo. Y es así como termina Nuestra Señora de París. Una historia realmente hermosa, hermosa en el aspecto de todo este contexto del campo temático de que nos habla nuestro gran escritor francés, Victor Hugo. Pero a la vez, teniendo en cuenta que este libro nos deja mucho que aprender dentro de la historia de esa época, y además dentro de estos personajes que nos mencionan muchos, pero se centran prácticamente entre la bella gitana y el gran Quasimodo. Bueno, invito a leerlos y no hay duda que es una gran obra maestra de la literatura francesa. Así que gracias.